regreso con ustedes en este foro 2015, el análisis. Estamos platicando sobre el panorama electoral rápidamente, porque en televisión pues el tiempo es muy escaso, como ustedes lo saben, pero hemos por lo menos dado pinceladas a lo que son las reformas de la ley electoral, la importancia de los partidos políticos y de alguna manera de ver cómo se conforman verdaderos partidos políticos. Y ustedes decían algo muy importante: es necesaria una reforma completa del Estado y la movilización completa de todos los guatemaltecos, la fiscalización de parte de la ciudadanía y de los guatemaltecos. ¿Cómo lograr esa reforma completa del Estado? ¿Qué implica? Y esa movilización. Como aquí hemos dicho, una reforma del Estado es cosa seria, es complicada, no es de corto plazo, y la reforma del sistema político también no es nada fácil, ya lo estamos viendo. Yo lo que puedo decir es que se necesita una reforma del sistema profunda y se necesita una reforma del Estado, ya adecuar el pacto máximo de la Constitución a situaciones novedosas que hay en la región y en el mundo. Sin embargo, hay que ser realista, estamos en una coyuntura electoral, estamos al 6 de septiembre, elecciones, y lo que hay que hacer es ver qué parte de esa reforma necesaria del sistema y del Estado se le puede ofrecer a la sociedad guatemalteca, a los ciudadanos. Y ahí es donde yo pienso de que sí hay que dar unos primeros pasos, unas señales de la necesidad de esa reforma del Estado y del sistema. Por ejemplo, yo digo, el Congreso está ante una gran oportunidad de dar una buena señal. Ellos debieran de aprobar lo más pronto y lo más profunda una ley electoral, porque eso va a traer una cierta confianza al electorado. Lo del Estado, reforma constitucional, creo que es un poco más complicado, pero la coyuntura electoral obliga a los partidos políticos representados en el Congreso a dar al menos una señal, y esa señal sería aprobar pronto y no superficialmente. Vamos a ver qué pasa en el Pleno, con cosas profundas. Los ciudadanos, por ejemplo, no les gusta el transfugismo, no les gusta que los diputados tengan hasta 20 años ahí, y otra serie de situaciones que ellos han señalado pues con claridad, lo del voto nulo. Si no les gusta ningún candidato y ellos votan nulo, no quieren que ese voto sea para la basura. Entonces, ahí tenemos 3 puntos. Lo que pasa es que yo insisto que la clase política está bastante cerrada, no ha comprendido la profundidad de la crisis y sobre todo la oportunidad que tienen ellos de recuperar credibilidad para ellos mismos. Entonces, por el momento, lo concreto es que aprueben la reforma a la LEP y que sea lo más buena posible, porque si es una cosa muy aguada, muy superficial, eso es hasta contraproducente. Entonces la gente va a decir, bueno, voy a ir a votar, a hacer mi fila, pero para que siga lo mismo. Entonces, las elecciones, yo digo, con todo y lo imperfecta que vienen y que han sido, hay que tratar de salvar, porque es un mecanismo democrático que te permite ir consolidando un sistema de democracia. Pero si los políticos no ayudan a que las elecciones sean aceptables, porque aquí hablemos claro, estas elecciones están mucho más delicadas que las del 2011. Si esos 13 binomios no están ofreciendo nada novedoso, están vendiéndose o ellos mismos como producto o cosas muy generales. Solo ha tenido aquí hay gente en la población rural que tienen otra forma ellos de comprar votos, de las dádivas, etcétera. Entonces es comprensión de los políticos lo que necesita Guatemala para poder seguir en el camino a la democracia. Ahora bien, usted muy bien decía, señor Dávila, la importancia de que estas reformas sean profundas. Licenciado Guerra, ¿podemos confiar en que realmente esos cambios o esas reformas sean profundas y lograr con esto un cambio en esta clase social para que no continúe la corrupción y por ende hayan nuevas personas, probas nuevas que realmente aporten a nuestra sociedad? Los políticos actuales, sobre todo los apoltronados en el Congreso, sí comprenden la situación, sí saben, se dan cuenta, pero no les importa, porque si la cambian salen perjudicados y no quieren perjudicarse ellos mismos. Dan ciertas concesiones como para acallar las demandas, para acallar los reclamos, pero como le digo,
la gente no debe cruzarse de brazos. Al decir gente, la ciudadanía casi completa, casi la totalidad de Guatemala no se cruce de brazos. Reformaron la ley, ya estuvo, estamos satisfechos. No, deben de continuar en ese esfuerzo, deben incrementar, si es posible buscar gente honrada, con una trayectoria limpia que los asesore, que los guíe, para que se mantenga esa posición de inconformidad, de reclamo, de acusación, de denuncias que es necesario hacer. Solo así tal vez se logra depurar el sistema político. Además de que debía de establecerse, nosotros lo intentamos, pero terminamos nuestro periodo, ya no pudimos, y los sucesores no lo hicieron, un programa de educación cívica completo, desde los niños hasta los ancianos, hasta los de la quinta edad, podemos decir, involucrados, sometidos a ese programa de educación cívica intenso, en que participaran las instituciones responsables, como las universidades, como el Tribunal Supremo Electoral, como rector de ese movimiento, el Ministerio de Educación y todos aquellos que tienen que ver con la educación o la superación cultural de Guatemala. Licenciado, usted comentaba que incluso hace 2 años usted presentó un proyecto de reforma completa a la ley electoral, porque algo que ha tenido una gran deficiencia es la fortaleza, o que tenga, algunos dicen, más colmillo el Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué consistía esa reforma que usted preparó? Sí, yo la elaboré preocupado por la situación que ahora se está viviendo. En aquel tiempo yo ya la contemplaba, la consideraba y me atreví, porque es un atrevimiento, una osadía, a elaborar un proyecto de cambio del sistema que ahora tendría que revisar, por supuesto, por los años que han pasado y por los sucesos, los acontecimientos también que han sucedido. Por ejemplo, la reforma que tiene que involucrar la Constitución, que el Congreso se renueve cada 2 años, por mitad, y que la reelección, que fijar la reelección es constitucional, no es de la ley electoral, es un precepto constitucional, que además de que se renueve por mitad cada 2 años el Congreso, los diputados no puedan reelegirse sino pasado un periodo o 2 periodos. También estoy dando ejemplos así aislados, que la Constitución y el establecimiento del Tribunal Supremo Electoral esté en la Constitución y no en la ley. Es cierto que la ley es constitucional, pero es ley, está por debajo, según la jerarquía de Kelsen, está por debajo de la Constitución. La Constitución es la máxima, y ahí que esté el Tribunal Supremo Electoral y algunas de sus atribuciones, periodos, etcétera. Otra cosa separaba las atribuciones en el Tribunal Supremo Electoral, que los magistrados fueran jurisdiccionales nada más, y que se creara una entidad, como es en México con el IFE, sí, que se encargara de administrar y realizar y organizar las elecciones. Siempre tendría una jerarquía el Tribunal Supremo Electoral para conocer recursos, impugnaciones, etcétera. Esos son algunos de los ejemplos que ubico, que establecí en ese proyecto, que le mandé a algunas personas, pero la indiferencia siempre, a las 3 o 4 que se los mandé ni me contestaron siquiera, ni se dieron por aludidos. Pero quiero revisarlo y a ver si lo supero, y entonces lo distribuiré en mejor forma. Licenciado Mac, usted hablaba, junto con los otros participantes, movilización social, reforma completa del Estado, aunque ya los anteriores participantes han dicho, esto tiene que ser paulatinamente, lleva tiempo, pero se puede hacer. ¿A qué se refieren con reforma completa del Estado? ¿Refundar un Estado? ¿Cambiarlo totalmente? ¿Todas sus leyes? ¿A qué se refiere? Obviamente se refiere justamente a ir cambiando el Estado y las leyes actuales, diríamos, por parte. La reforma a la ley electoral es una, la reforma constitucional, como bien dice el licenciado Guerra, es otra, pero después tendríamos que entrarle a reformar a la institucionalidad del Estado, ley de compras, por ejemplo, la ley de servicio civil y una serie de leyes guatemaltecas realmente que han permitido, tenemos, diríamos, 2 puntos. Uno, una ley electoral que permitía que personas que invertían muchísimo dinero iban a pagar sus deudas
con el presupuesto nacional. Pero también tenemos una institucionalidad del Estado que justamente por esas deudas que se pagaban empezó a ser cooptada paulatinamente por una serie de personas que llegaban a cobrar sus deudas, y entonces la institucionalidad del Estado empezó a ser debilitada. Tenemos 30 años de un debilitamiento institucional del Estado muy fuerte, con leyes obviamente que se fueron modificando o que en dado caso son muy viejas, que no responden a las realidades actuales. Entonces tendríamos que después entrarle a reformar justamente una serie de cuerpos legales que permitan ir cerrando los círculos de manera, diríamos, que expulsemos de una vez y para siempre a los corruptos del Estado. Pero eso lleva tiempo. Y cada reforma va a necesitar obviamente revisión porque los corruptos pues, van a ser, diríamos, mañas para poder volver otra vez a posicionarse. Es una lucha constante y eso hay que entenderlo. Lleva tiempo y se requiere de personas probas, de personas comprometidas, como bien lo decían aquí mis distinguidos licenciados, y por supuesto que la ciudadanía de alguna manera también esté participando. Y la educación, como decía el licenciado Guerra Roldán, es de las principales bastiones, podríamos decir, para que una sociedad salga adelante, y en este caso sería educación cívica. Nos vamos a unos mensajes y regresamos ya en este bloque final, que sería ¿qué esperamos? ¿O con qué nos podemos encontrar? ¿O con qué podremos sorprendernos este 6 de septiembre en las próximas elecciones de nuestro país? No creo que hay una forma. La democracia es ruidoso, la democracia es ruidosa, con muchas voces, con muchas ideas. Lo que es importante es que la gente tiene su voz y quiere participar. Yo creo que la sociedad guatemalteca quiere participar en la manera de gobernar en el país. Quieren opciones confiables, quieren políticos honrados,